La política a veces es así, te manifiestas una y otra vez, pero nunca es suficiente, parece que nunca consigues nada. Y de pronto, un detalle, una idea, un puñado de personas, enciende algo que ya no se puede apagar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, los 5 de Figueres. La chispa que dio la vuelta a España. Una cosa antes de empezar. Gracias a Kit Digital, la empresa Las Mejores Naranjas ya se ha digitalizado. Te cuento más al final del episodio. Estamos en la carretera de Muga, una vía comarcal del Alt Empordà a 2 kilómetros de Figueres. Justo ahí, al final de una recta muy cerca del cruce con la Nacional 2, entre campos segados, hace 21 días, 5 personas dieron unos pasos desde el arcén hasta la calzada, se cruzaron en la carretera y abrieron una pancarta. Segundos después, un equipo ciclista aparecía en el horizonte. ¡Oh! Mira, aquí, están viendo, como no aprendamos a respetarnos unos a otros. La imagen dio la vuelta al mundo. No era ni la primera ni la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España y no era ni la primera vez ni la segunda que aquel equipo, el Israel Premier Tech, participaba en una carrera en España. Pero sí era la primera vez que alguien tuvo una idea: intentar detener la carrera para protestar contra el genocidio en Gaza. Han tenido que frenar y, lógicamente, las motos han roto ahí esa protesta. Aquellas 5 personas de Figueres fueron desalojadas rápidamente, pero la chispa ya había prendido. Al paso por Navarra, los 5 se convirtieron en cientos que se agolpaban con banderas palestinas en los arcenes, en las calles y en los balcones por los que pasaba el pelotón. Y al día siguiente, en Bilbao, esos cientos se convirtieron en una concentración lo suficientemente grande en la meta como para que la vuelta tuviera que cancelar el final de la etapa. Aquello abrió un debate que parecía impensable hasta ese momento. ¿Debe el equipo de Israel, fundado por un millonario amigo de Netanyahu para mejorar la imagen del país a través del deporte, abandonar la carrera? Para mí solo hay una ahora mismo, que sería que el propio equipo de Israel pues se diera cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. Nosotros no podemos tomar esa decisión, la tienen que tomar ellos o la tienen que tomar pues alguien de más arriba. Ese es el director de seguridad de la Vuelta, diciendo algo que la Vuelta no volvería a decir, que quizá debería abandonar. La versión oficial desde ese momento fue: están clasificados para esta competición y no se les puede echar. Tendrán que irse si quieren, pero no se les puede echar. Y el dueño del Israel Premier Tech ordenó a sus ciclistas seguir en la carrera. Para cuando llegaron a Lugo, en Galicia, 11 días después de aquella recta desierta en Figueras, el clamor era ya multitudinario. La carrera siguió avanzando, llegaron a Valladolid. Más protestas. La solidaridad con Palestina acabó marcando todo el recorrido de la Vuelta a España y 21 días después aquella chispa prendida en una carretera secundaria de Girona se convirtió en una declaración política del presidente del gobierno. Nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Eso dijo Pedro Sánchez y por la tarde terminaba la Vuelta. Culminó en una última etapa en la que la multitud tomó el centro de Madrid para que la carrera no pudiera llegar a la meta. Y no pudo. El boicot a la Vuelta por normalizar la participación de un equipo llamado Israel se ha acabado convirtiendo en el gran tema central del debate político, en el escaparate perfecto para hablar del genocidio y, por supuesto, en el nuevo tema sobre el que decir las barbaridades habituales. Lo de ayer es caleborroca. Por eso lo ha aplaudido en el día de hoy Arnaldo Otegi. Pero el efecto dominó no termina con la Vuelta. El gobierno pide ahora lo que no ha pedido nunca, que Israel sea expulsado de las competiciones internacionales deportivas. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. Y hay más. Radio Televisión Española anuncia que no participará en Eurovisión si Israel, gran favorita siempre, vuelve a participar.
Todo ese ruido, todo ese movimiento político empezó en esta recta de carretera comarcal, con la idea de un pequeño grupo de activistas, bajo el calor de la tarde de un 27 de agosto. En aquella carretera, cortando el paso, estaba ese día Loles Oliván y Jos. Hola, Juanlu. Y a ese punto hemos vuelto también, con Esteba Robleda. ¿Escogisteis este lugar exactamente por qué? Porque pensamos que había como una distancia prudencial que calculamos desde el momento de la salida en la Torre Galatea hasta que ellos llegasen, que les diese tiempo de vernos y sobre todo si delante había pues policía de tráfico, vernos y poder parar a tiempo, precisamente por esto, ¿no? Por la seguridad. Lo teníamos muy bien cronometrado porque lo habíamos ensayado días previos, etc. Una acción muy pensada e, insisto, con ningún ánimo de hacer daño a nadie, al contrario, de reivindicar y de protestar y de denunciar el genocidio, pero sin que nadie resultase dañado, como nadie resultó dañado de hecho. Mi compañero del diario.es en Cataluña, Pau Rodríguez, ha hablado con Esteba en esta carretera y también hemos hablado con Loles para preguntarles cómo surgió todo, para rebobinar días que parecen meses por todo lo que ha pasado después. Entonces esta acción se nos ocurrió pues porque sabiendo que Israel participaba abiertamente con esta representación de este equipo en la Vuelta Ciclista, consideramos que era nuestra obligación moral y como activistas de denunciarlo, de protestar y de hacer una acción, ¿no? Decidimos hacer una acción muy contundente, muy breve y sobre todo pacífica, es decir, la prioridad era que nadie fuese herido, por supuesto ninguno de los participantes ciclistas, tampoco nosotros, ¿no? Y era una acción que estaba prevista para hacerse en 3 minutos, cortar la carretera en el momento que pasase el equipo de Israel y desaparecer. Ellos aprovecharon una etapa especial, la contrarreloj por equipos. Era una oportunidad perfecta para abordar al equipo israelí sin afectar al resto. Salimos con la pancarta con las 2 banderas de Palestina, evidentemente protestando con los eslòganes en catalán, no? Del riu fins al mar, Palestina guanyarà, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Y también, pues evidentemente, favorables a la liberación de Palestina y en contra del sports washing de Israel. Recuerdo que pasaron 4 del equipo, otros 4 se tuvieron que parar, pero no recuerdo nada más porque fue una acción muy, muy rápida, insisto, muy inmediata, ¿no? Y con la intervención policial de los Mossos de Escuadra rápidamente pues derivó en las detenciones y bueno, fue muy rápido. No puedo decir exactamente, ni siquiera creo que les llegué a ver la cara, ¿no? Hay un momento que pararon, pero nos quisieron desalojar. Nosotros hicimos pues resistencia pacífica, pero después la policía pues optó por pasar a través de la pancarta con la moto y ahí pues es como que se puso un poco peligroso por esa parte, no por nosotros. El riesgo para la seguridad de los ciclistas fue una de las primeras razones, una de las primeras críticas que se esgrimieron desde medios de comunicación, desde la organización de la carrera, pero se mezclaba con otro argumento, que la protesta es legítima solo si respeta el derecho de los ciclistas y de las empresas de la Vuelta a desarrollar su trabajo. Bueno, esta cuestión tiene que ver con lo que es el derecho a la denuncia, a la protesta y sobre todo a reivindicar que un Estado que está contribuyendo a acabar a través de la limpieza étnica con un pueblo no puede tener ninguna presencia en ningún ámbito internacional, sea deportivo, cultural, académico o de toda índole. No se puede blanquear a un régimen colonial y de apartheid genocida a través de actividades internacionales. Entonces, esa es la cuestión clave. De la misma manera que en el régimen de apartheid de Sudáfrica fue a través de la movilización popular en contra de la participación de Sudáfrica en iniciativas deportivas, y de ahí se derivó en un boicot generalizado que contribuyó a acabar con ese régimen de apartheid, esa es la misma dinámica que se ha de llevar a cabo con Israel. Más allá del ruido político, más allá de la polémica, la movilización pro-palestina durante la Vuelta ha conseguido algo. Poca gente ya defiende estos días públicamente que Israel deba seguir participando en competiciones deportivas internacionales como si nada. Sabemos que la Vuelta legalmente no puede expulsarles, pero el argumento de que internacionalmente hay que hacer con Israel lo mismo que con Rusia ha ido calando estos días socialmente o al menos en la política española. Y para no despistarnos con polémicas y coreografías partidistas con orgullos y cales borrocas, hoy nos preguntamos, ¿eso de quién depende? ¿De quién depende que la chispa de Figueras no se apague esta vez? Iker Rioja, hola. Hola. Iker Rioja es compañero del diario.es en Euskadi. Tienes información sobre este asunto, Iker, así que empiezo preguntándote, por ir al grano,
cómo se articuló, por ejemplo, en su día la decisión de que Rusia fuera expulsada de las competiciones deportivas internacionales, por saber los pasos que se tendrían que dar con Israel. Bueno, te lo puedo poner con ejemplos muy concretos. En cuestión de días, cuando Rusia invade Ucrania en aquel febrero de 2022, en casi todos los deportes se tomaron decisiones, y decisiones muy rápidas. Hablamos que en el caso del ciclismo, para el 1 de marzo de 2022 ya había una resolución muy completa y muy amplia de la UCI en la que se tomaban medidas concretas contra las selecciones de Rusia como país, para los equipos rusos y para los deportistas rusos, y además también exactamente lo mismo para Bielorrusia. ¿Esto quiere decir que los ciclistas rusos no puedan participar o que otros deportistas de Rusia no puedan participar? No, evidentemente no. En el mundo del ciclismo hay un corredor bastante relevante que es de origen ruso, que se llama Alexander Blasov, que sigue compitiendo estos años en las principales competiciones, pero con un matiz, lo hace sin bandera. En concreto, en los rótulos aparece un cuadradito blanco y no aparece la bandera de su país. Hablabas de la UCI, por aclarar, Unión Ciclista Internacional, la que regula el ciclismo en todo el mundo, la FIFA del ciclismo, pero claro, el efecto dominó no solo afectaría al ciclismo, Iker, porque afectaría también, por ejemplo, al baloncesto, al tenis, porque esto también pasó con Rusia. Sí, por ejemplo, en la Euroliga de baloncesto, cuando se produce la invasión de Rusia, en cuestión de horas, ni siquiera días, el responsable de la Euroliga en aquel momento, que era el señor Jordi Bertomeu, decidió que se suspendían los partidos que jugaban los 3 equipos rusos que en aquel momento estaban en la máxima competición del baloncesto europeo, que es la segunda competición de clubes más importante del mundo después de la NBA. Y como anécdota se puede contar que había uno de esos equipos que jugaba en Vitoria, que era el Unix Kazán. Estaban ya en Vitoria para jugar y aquel partido no se jugó, y por un conocido periódico local llevó a portada la foto de ellos abandonando el hotel y iban con chándal de camuflaje, una especie de chándal militar que llamó bastante la atención por el contexto en el que se produjo esa noticia. Como parece que es el próximo debate, ¿no?, por ir teniendo algo de información sobre el baloncesto, ¿no?, en la Euroliga participan 2 equipos israelíes y desde el año 2022 no hay equipos rusos. Estamos hablando de una organización pública, privada, que es la Euroliga. La Euroliga se crea hace 25 años. Es la segunda competición de clubes de baloncesto más importante del mundo, solo por detrás de la NBA, pero es una competición privada, es decir, algunos de los clubes que compiten, no todos, son los dueños de esta competición. Ahora mismo hay 3 clubes de la Liga Española ACB que son dueños, que son el Baskonia y el Barcelona, que han disputado todas las ediciones de la competición, y el Real Madrid, que las ha disputado casi todas. Y también entre los dueños nos encontramos con el CSKA de Moscú ruso, que no compite desde 2022 por los motivos que ya conocemos, y también el Maccabi de Tel Aviv israelí. Y además, una de las grandes novedades de la temporada 2025-2026 en la Euroliga es que por primera vez en la historia va a haber no 1, sino 2 equipos de Israel, porque al Maccabi de Tel Aviv se le va a sumar el Hapoel de Tel Aviv. Me estás diciendo que el CSKA de Moscú, equipo ruso, es dueño fundador de una competición en la que no puede participar. Hasta ese punto son efectivas las decisiones internacionales, para que luego digamos que al equipo ciclista es que no se le puede echar. Volviendo al ciclismo, Iker, no sé si todo el mundo está teniendo en cuenta durante este debate que las ciudades a las que llegan las etapas de la Vuelta pagan para que pasen por allí. O sea, la Vuelta depende un poco también de la voluntad política. No es solo un negocio privado, sino bastante subvencionado, ¿no? Y hay movimientos políticos en Canarias, en Barcelona, para cancelar esos contratos y participa el equipo de Israel en la Vuelta del año que viene. Bueno, es evidente que la bola de nieve ha crecido mucho y que la bola de nieve ya está rodando cuesta abajo y que es un movimiento imparable y cuyas consecuencias pues no sabemos a dónde puede llegar. Bueno, evidentemente ya conocemos que la Vuelta Ciclista es una carrera privada, pero que tiene detrás un soporte muy importante de lo público, desde patrocinadores hasta evidentemente esas ciudades que acogen las salidas y las llegadas y que invierten un dinero público y que podrían decidir, bueno, conforme a sus criterios y como ya están manifestando algunas de ellas, que en caso de que se den estas mismas circunstancias que se han dado en el 2025, pues quizá en futuras ocasiones no están dispuestas a hacerlo.
Iker, por concluir, ¿a quién miramos para asegurarnos de que esa bola de nieve sigue creciendo, que la chispa sigue teniendo su recorrido? ¿A las federaciones de cada deporte, como la UCI, o al Comité Olímpico Internacional? ¿A quién? Bueno, el caso de Rusia yo creo que demuestra que en el caso del ciclismo, por ejemplo, la UCI tiene capacidad para actuar y para hacerlo rápido. Y en el caso del baloncesto, pues también algo muy similar. Esos organismos, esas agencias, esas federaciones, esas entidades son las que tienen que dar una respuesta. Y yo intuyo que si la presión social continúa creciendo, bueno, en algún momento habrá también quienes quieran dar una respuesta más contundente a esta cuestión. El gran problema que está sobre la mesa es la gran incoherencia en la que se ha incurrido en un periodo de tiempo muy corto, en el que ante la situación en Ucrania se ha respondido de una manera y ante la situación en Gaza se ha respondido de otra manera completamente diferente. Pero bueno, evidentemente la Unión Ciclista Internacional tiene capacidad para tomar decisiones y lo demostró en el caso de Rusia, que en el plazo de 10 días, bueno, fue capaz de articular una serie de sanciones y de medidas. Podría hacerlo perfectamente y evitar que la situación que se ha dado en la Vuelta Ciclista a España se repita. Iker Rioja, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y terminamos de nuevo en aquella carretera, con Loles y con Asteva, para preguntarles qué sienten al ver todo lo que ha pasado desde que decidieron cortar la calzada. ¿Qué se siente al ver que han pasado de 5 personas a más de 100.000, de una acción local a un debate internacional? Pues hombre, se siente, en fin, satisfacción, ¿no? Estamos satisfechos, pero tampoco, es decir, nosotros consideramos que era una cosa que era una obligación hacerla, ¿no? Y está muy bien que después haya ido a más. Hay que decir también que desde luego ha contribuido a todo esto el hecho de que la plataforma estatal por el boicot de Israel en el deporte ha contribuido a hacer llamamientos para que la gente se movilizara y saliera a la calle, como así ha sido, ¿no? Bueno, lo de Madrid finalmente ha resultado ser una explosión de participación popular, ¿no? De gente organizada y gente no organizada, ¿no? Que eso también es muy significativo resaltarlo. Hay mucha gente que sin respaldo organizativo detrás se ha visto en la necesidad de salir a expresar lo que es esta denuncia, ¿no? Por el genocidio israelí, ¿no? Quizás no nos esperábamos, siempre hay que, pero estamos muy contentas y contentos porque sí que, pues al final, pues sí, un poco sí que esperábamos que pasara esto. Y nos ha sorprendido muy en positivo. Y antes de marcharnos, con Kit Digital, Las Mejores Naranjas ha impulsado su digitalización. El Kit Digital ha impactado en la operativa del negocio y en las ventas. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.